Piketty y su grupo de neomarxistas han creado un informe sobre la desigualdad. Nos dicen que la desigualdad está descontrolada, que la desigualdad es un problema gigantesco. ¿Tienen razón? ¿Qué es lo que hacen para engañarte? Acompáñame. El argumento del neomarxismo es clarísimo. La desigualdad se ha disparado, está a máximos históricos. La desigualdad es un gran problema. Sin embargo, la evidencia es que los países que llevan a cabo políticas constantes de redistribución y reducción de la desigualdad, lo que consiguen es estancamiento, mayor deuda, mayor pobreza y encima descontento social. La mayor evidencia es Francia. Francia es un país centrado en todas sus políticas en un Estado gigante, un nivel de intervención gubernamental sin precedentes, los mayores impuestos de toda la OCDE. ¿Y qué es lo que tiene? Estancamiento secular, un nivel de deuda completamente inasumible y un déficit desbocado, y además de tener unos impuestos confiscatorios que tienen a los contribuyentes completamente asfixiados, descontento social, porque hasta los que reciben esos supuestos beneficios están hartos porque los convierten en una subclase dependiente. La desigualdad no es un problema cuando es generación de riqueza. La diferencia entre los ricos y los pobres no es el problema. La verdadera desigualdad es aquella que hay entre los contribuyentes y los burócratas depredadores. Esa es la verdadera desigualdad. Piénsalo por un momento. ¿Quién es más rico injustamente y genera más problemas? Elon Musk, que genera millones de riqueza y que además crea miles de empleos e invierte millones y millones de dólares, o Yolanda Díaz, que extrae riqueza y vive como una auténtica reina. O Bernie Sanders, que tiene una fortuna personal que supera los 4 millones de dólares y, por supuesto, no crea ni empleo, ni riqueza, ni nada. La mayor desigualdad es esa. La desigualdad mimética, la desigualdad porque a alguien que le va muy bien se hace muy rico y le va estupendamente, esa es positiva. De hecho, en China, ese país que los de izquierda siempre se callan en este tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Incentivan la creación de riqueza. Los mayores éxitos para China en los medios de comunicación públicos son la enorme cantidad de millonarios y de billonarios que generan cada año. Absolutamente lógico, ¿no? Si creas más riqueza, haces más ricos a todos los demás. De hecho, el problema de estos estudios de Piketty y de estos neomarxistas es el siguiente. Consideran que la riqueza es una tarta, que la riqueza es una especie de bloque que se redistribuye y que además, por supuesto, se tiene que redistribuir por parte de una élite burocrática que el que reparte y se lleva la mejor parte. La desigualdad es el gran problema para ellos, ¿no? No dicen que el problema es disparar el gasto público, aumentar la cantidad de dinero, aumentar la inflación y aumentar los impuestos y asfixiar a los contribuyentes. No, te intentan decir que el problema es al que le ha ido bien. No que la razón por la que a ti te va mal es por las políticas de intervencionismo. Vamos a ver el truco que hacen con la desigualdad. Mira, este es el típico ejemplo de lo que es la estulticia del neomarxismo. Aquí el amigo Piketty y sus secuaces asumen que la riqueza de papel, es decir, la riqueza en acciones, etcétera, y no liquidada, es decir, que no se ha vendido, ¿de acuerdo?, es equivalente a todo aquello que sean ingresos y a ahorros. Claro, entonces, ¿qué es lo que te dice? No, es que asume que la riqueza de papel y no realizada es completamente equivalente a los ingresos y al ahorro líquidos. Y así es como han hundido a Francia, centrando las políticas en el expolio y la burocracia. Un Estado gigante, impuestos confiscatorios y, además, lo que han generado como resultado es estancamiento, deuda inasumible, déficit descontrolado y, además, enorme descontento social. No son tontos.
No, 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 no. Su único objetivo es el control y la expropiación, no que el resultado sea una mayor riqueza para todo. Las lecciones de todo esto son muy sencillas, muy sencillas. Verás, las acciones de Tesla en manos de Elon Musk valen millones, en manos de los burócratas extractivos valen cero. Esa es la evidencia. La evidencia es la siguiente. Verás, demuestran que la desigualdad se ha disparado. La desigualdad de ingresos y la desigualdad de riqueza. Pero lo que no te dicen es, primero, a quién están metiendo los impuestos. Ahora lo veremos. Lo segundo que no te dicen es que lo que no están metiendo aquí es la evidencia de que la riqueza de los multimillonarios a los que tanto critican está fundamentalmente en acciones. ¿Y qué es lo que pasa si llevas a cabo las políticas que ellos defienden? Si tú llevas a cabo las políticas que ellos defienden, vamos a expropiar a los multimillonarios, vamos a expropiar a los milmillonarios. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, pasa lo siguiente. La fortuna de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, ¿está en qué? En acciones. Si esas acciones se las expropias, ¿cuánto valen esas acciones en manos del Estado? Cero. La riqueza o se crea o se destruye, y lo que ellos hacen es destruir riqueza. Por lo tanto, la idea de que si tú le expolias al multimillonario vas a hacer más rico al pobre es completamente falsa. Y por eso, en una época, es que encima el estudio lo que muestra es que en una época en la que se han disparado las políticas de redistribución, en la que se han disparado las políticas de impuestazos, de aumento constante del gasto público y de la emisión monetaria, encima lo que haces es que la distribución de la riqueza de la que ellos se llevan a gala constantemente, encima no se genere. Es que es alucinante. Pero fíjate, primer factor importante. La desigualdad que ellos calculan es desigualdad sin considerar los impuestos y las transferencias. Aquí tienes el ejemplo de Estados Unidos. Si tú miras la desigualdad en Estados Unidos según el estudio de Piketty, pues resulta que es elevadísima. Bueno, elevadísima tampoco, porque es del 50%, es decir, que es una desigualdad muy pequeña y desde luego muy pequeña comparado con lo que es la historia de la humanidad. Y además, después de impuestos y de transferencias, es muchísimo más baja. ¿Qué es lo que vemos también? Aquí lo podemos ver como la desigualdad después de impuestos, la diferencia entre desigualdad antes y después de impuestos se reduce significativamente en los Estados Unidos. Es decir, que hay que tener en cuenta el efecto de esos impuestos. Estados Unidos no es una economía masivamente desigual ni antes ni tampoco después de impuestos. Es más, la evidencia de la historia te muestra que la desigualdad de ingresos tampoco se ha disparado. De hecho, está a niveles que están lejos de lo que eran los máximos. ¿De qué época? De la época de las enormes transferencias y del intervencionismo del señor Roosevelt. Pero es que además, fíjate, lo mismo ha ocurrido. No, la desigualdad no está a máximos históricos. Es más, lo que no te está diciendo el intervencionismo es cuál es el estado en el que ha sido la historia de la humanidad en cuanto a desigualdad durante toda la historia. Ellos te dicen que la desigualdad es un gran problema. Una desigualdad del 50% es un gran problema, pero es que una desigualdad del 50% es una maravilla que no era conocido en la historia, porque la historia de la humanidad era no de desigualdad de lo que compramos y los precios. Es decir, la desigualdad que yo tengo con respecto a Bill Gates o con respecto a Jeff Bezos o con respecto a Elon Musk es una desigualdad en cuanto al precio de las cosas que compro. Jeff Bezos, Bill Gates o Daniel Lacalle o cualquiera de vosotros, la diferencia que tienen no es de acceso a bienes y servicios. Tenemos acceso a agua potable, a sanidad, tenemos acceso a educación, tenemos acceso a ropa, tenemos acceso a reloj, tenemos acceso a libros, etcétera, etcétera. Tenemos acceso a una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Comprarnos una casa es una posibilidad. Eso no se dice, porque en la época que les encantaba a estos señores de preindustrial, la posibilidad de una persona de clase baja de comprar una casa era inexistente. No era una cuestión de precio,
era una cuestión de imposibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante primero entender que la desigualdad que hay entre Mark Zuckerberg o Jeff Bezos o Bill Gates y yo no es una desigualdad en cuanto al acceso a servicios, bienes y confortabilidad. No. Es una cuestión de precio. Su chaqueta a lo mejor es más cara. Me han dicho que las camisetas blancas que lleva Mark Zuckerberg cuestan $2.000. Maravilloso. Las que yo llevo, cuando las llevo, son muchísimo más baratas. Quítale un cero por lo menos. Muy importante. No es una cuestión de desigualdad en cuanto a acceso de bienes y servicios. Segundo, no es cierto que la desigualdad esté a máximos. La desigualdad en la historia de la humanidad, hasta hace relativamente poco, hasta la época de nuestros abuelos, no era menor, era muchísimo mayor. Es decir, las personas que tenían acceso a bienes y servicios eran muy pocas y el resto no tenían prácticamente acceso a nada, a nada. Es decir, era desigualdad máxima, tanto de riqueza como de renta. Y además era desigualdad máxima en cuanto a acceso a bienes y servicios, a la calidad de los mismos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. ¿Qué es lo que están intentando hacer estos señores? Lo que están haciendo estos señores es muy fácil. Es la defensa de la expropiación para la introducción del control social. Es lo único que les importa. Es normal, son neomarxistas. Nuestro objetivo es decirle no, ni problema. Y el problema de la sociedad no son ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos, ni ninguno de los que son ricos por haber generado riqueza, haber creado empleo y haber invertido decenas de miles de millones de dólares. No. El problema de la sociedad no está entre Jeff Bezos y yo o entre Bill Gates y yo. El problema de la sociedad está en todos esos políticos, burócratas, extractivos, intervencionistas que se han hecho ricos de manera obscena en poquísimo tiempo sin haber creado un solo puesto de trabajo, jamás han hecho ningún tipo de empresa y desde luego no han llevado a cabo ningún tipo de inversión productiva. Pensad por un momento en cuánto tiempo una persona como Pablo Iglesias ha conseguido un patrimonio del calibre que tiene viniendo de la nada. Comparadlo con una persona que se ha arriesgado, ha creado empleo y ha creado empresas. Pensad por un momento en el propio señor Piketty, el de la desigualdad, que se pasó años litigando con su ex esposa a ver quién se quedaba con los bienes de la pareja. La desigualdad más peligrosa no es la que hay entre ricos y pobres. La desigualdad más peligrosa es la que hay entre burócratas, extractivos, intervencionistas, socialistas y contribuyentes. Que no te engañen.